Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico. Impresa, donde le damos forma a tus ideas. Y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. El presidente Trump afirma que no se rendirá, que de lo que se trata es de asegurar que los norteamericanos puedan tener fe en las recientes elecciones y en las futuras. Pero eso está aún por verse. Mientras, la prensa norteamericana convencional poco informa sobre las decenas de personas con nombres y apellidos que ofrecen declaraciones juradas que conforman indicios de irregularidades, como la de un camionero que afirma que llevó un cargamento de papeletas de Nueva York a Pensilvania, o las imágenes de Georgia que muestran cómo son sacadas maletas llenas de boletas de debajo de una mesa, luego que los supervisores le dijeran a los trabajadores electorales que salieran del espacio. El portal La Gaceta de la Iberoesfera publica un artículo este 3 de diciembre en el cual su autor, Carlos Esteban, escribe: lo que me extraña enormemente es que a los medios y a las autoridades demócratas no les interese en absoluto. Y aunque nadie me lo ha pedido, les diré lo que haría yo si fuera del Partido Demócrata. Pondría el grito en el cielo. Diría que es un escándalo que haya sucedido esas cosas. Exigiría una investigación. Deploraría cada una de las irregularidades denunciadas y atacaría a Trump y a su equipo de querer usar esos desgraciados y denunciables incidentes aislados para contestar el veredicto de las urnas. Lo último que haría es lo que están haciendo, actuando como si no pasara nada o como si la limpieza del proceso democrático les importara un pito. Y esa es la impresión que están dando. Los venezolanos venimos del futuro. Esta película ya la vimos y la vivimos. Incremento del registro electoral, muertos que votan, utilización de máquinas de votación electrónicas fácilmente manipulables, una tendencia mantenida durante la noche del conteo de votos y de repente, de madrugada, cambio abrupto de la tendencia, la hegemonía de los medios para orientar la opinión sobre un ganador, silenciar indicios de fraude, entre muchas otras irregularidades.
Es importante aclarar los hechos denunciados tanto para los republicanos como para los demócratas, pero sobre todo para el pueblo norteamericano. Para hablar de este tema, no callaré, recibe hoy a Agustín Acosta, colega y talentoso analista de la radio hispana en el estado de Florida, quien lleva el pulso de esta controversia desatada en los Estados Unidos. Bienvenido, Agustín. Pero antes de dar inicio a nuestra conversación, quiero darles unos importantes mensajes. No te quedes sin enviar los regalos de Navidad a tus familiares en Venezuela. Aún estás a tiempo con Venbox porque tiene pautada otra salida aérea el 11 de diciembre y una marítima el 22. Así que corre y haz tu envío. Las entregas aéreas tardan de 4 a 5 días hábiles después de la salida y las marítimas de 3 a 4 semanas. Demuéstrale a los tuyos cuánto los quieres y cuánto los recuerdas. No olvides que Venbox tiene salidas aéreas todos los fines de semana y marítimas cada 2. Aprovecha y contáctalos por los números que ves en pantalla o visítalos en su dirección que te dejo aquí abajo. Con Venbox, tus envíos están seguros, fácil, rápido y económico. Si eres emprendedor, si tienes un negocio, te invito a que te unas a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en todas partes del mundo. Allí puedes ofrecer o encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio, no importa lo grande o pequeño que seas. Entra a Conexión VE y crece con ellos. Impresa es el lugar donde le damos forma a tus ideas, llenándolas de color y calidad. Lo que necesitas encontrarás en Impresa, bolsas y cajas hechas a la medida, impresión de menús, tarjetas de presentación, hasta vinil y banners. Contamos con el servicio de corte de vinil y troquelado, así como de impresiones láser, fotocopiado e impresión en formato ancho y mucho más. Impresa, le damos forma a tus ideas. De nuevo, bienvenido, Agustín. Un placer tenerte con nosotros otra vez. Y la verdad es que yo ya no sé ni por dónde empezar este asunto. Ya tenemos un mes y un día. Hoy es 4 de diciembre, hace un mes fueron las elecciones. Y siguen saliendo denuncias y siguen saliendo indicios que, por supuesto, mira, cubren medios no convencionales, que aparecen en redes sociales y no en todas. Pero yo me pregunto, ¿los norteamericanos se están enterando realmente de lo que está pasando? La primera pregunta que a mí se me ocurre es, ¿cuál es el ambiente real que tú percibes, por lo menos en Florida? O sea, la gente está diciéndose, oye, aquí como que pasa algo raro o no, o la gente está tranquila. Mira, Nitu, debo empezar por decirte que si tú traes 1 millón de personas, 50.000 personas españolas, 50.000 personas rusas, 50.000 chilenos, 50.000 australianos, 1 millón de personas, y los pones en una habitación y les presentas nada más que la 10ª parte de las evidencias que hay de fraude electoral en 6 estados, 1 millón de personas, el millón completo al 100% te va a decir hubo fraude y esto hay que investigarlo porque puede ser el resultado. O sea, hubo fraude. Ahora, ¿de qué tamaño fue el fraude? Fue el fraude lo suficientemente significativo como para cambiar la columna del ganador de Biden a Trump en esos 6 estados o no. Porque si estamos hablando de que Biden ganó por 15.000 votos en un estado y el fraude es nada más que de 1.500, no es lo suficiente como para cambiar la aguja. Pero si el fraude fue de 40.000 en un estado que Biden ganó por 12.000, evidentemente sí. Pero lo que sí te puedo garantizar es que ese millón de personas, personas pensantes, inteligentes, ciudadanos comunes y corrientes, que no estén parcializados por el Partido Demócrata o por el Republicano, como siempre observadores independientes extranjeros, el 100% de ese millón de personas estaría de acuerdo de que hubo fraude. Ahora, vamos a tratar Sí. Ahora, Agustín, si metes en ese millón de personas, no sé, a 50.000 venezolanos, los 50.000 te van a decir hubo fraude. Hubo fraude. Porque esta película ya la vivimos. Nosotros hemos visto esto y lo vimos, no una, lo hemos visto 24 veces. Déjeme explicarle, porque tal vez hay algunos amigos que no sepan cómo funciona el sistema electoral de los Estados Unidos, que es un sistema sui generis.
No es un Sí. sistema parlamentario como el de Israel o el de España, y no es un sistema presidencial como el que tienen en Venezuela, donde si uno de dos candidatos gana, aunque fueran por 2 o 3 votos, una elección de 10 millones, ese se lleva la victoria. Aquí no es así. Los padres fundadores de esta nación se dieron cuenta de que esto es un continente que va desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, desde el Golfo de México a Canadá, y se dieron cuenta que en el futuro, probablemente en las zonas costeras, se iba a asentar una gran cantidad de población, y así ocurrió. Por eso tenemos ciudades muy pobladas como Boston, como Nueva York, que están sobre el mar, y ciudades, el otro lado, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, que están sobre el mar. Entonces, para que hubiera una equidad a la hora de repartir el proceso político o el poder político, determinaron algo que se llama el colegio electoral. La nación está dividida en 50 estados. Hay estados muy poblados como California, que tiene decenas de millones de personas, o Texas o la Florida, y hay estados muy poco poblados como Montana, como Vermont, que son estados pequeñitos, que tal vez tienen la población que tendría una pequeña ciudad como Maracaibo. ¿Qué es lo que ocurre? El colegio electoral está armado de esta manera. Cada elector del colegio electoral representa a un miembro del Senado, que es la Cámara Alta del Congreso Federal, y a un miembro de la Cámara de Representantes. En la actualidad hay 438 miembros de la Cámara de Representantes, 435 que son congresistas normales y 3 congresistas, pudiéramos decir, nominales por el Distrito de Columbia, que es el área capitalina. 438 más 100 senadores son 538. Si dividimos eso en 2 mitades, nos da 269. Por lo tanto, para un candidato ser presidente, tiene que tener 269 electores más uno. De ahí la marca de 270 mínimo. Cada estado tiene un número de electores equivalentes a los congresistas que representan a la población y a los 2 senadores. Todos los estados tienen 2 senadores. Entonces, la Florida tiene 27 congresistas y 2 senadores, por lo tanto, tiene 29 votos en el colegio electoral. Texas, que tiene más población, tiene 37 congresistas y 2 senadores. Perdón, 36 congresistas y 2 senadores. Texas tiene 38 votos en el colegio electoral. Y así sucesivamente. Okay. Entonces, cada candidato se presenta en cada estado. Aquí en la Florida compitieron. Digamos que los 2 senadores que son paritarios en todos los estados es como para igualar Correcto, correcto. a todos los estados. Exacto, para que un estado muy fuerte y muy poblado tenga el mismo poder político en el Senado que un estado pequeñito y débil poblacionalmente. Entonces, esos electores son personas como tú o como yo, Nick, nombradas por los partidos, que representan a los miembros del Congreso, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. El colegio electoral se reúne el primer lunes después del segundo miércoles del mes de diciembre por mandato constitucional, y este año cae 14 de diciembre. Entonces, por ejemplo, llegó el día de la elección, se tabularon todos los votos en la Florida, los votos por correo, los votos presenciales, ganó Trump en la Florida por 300 o 400 mil votos, y Trump se lleva los 28 votos del colegio electoral, los 29 votos del colegio electoral de la Florida. Los 29 electores, el día 14 de diciembre, cuando se reúnan en Tallahassee, que es la capital estatal, transmiten 29 votos para Washington a favor de Trump. Nueva York tiene 30 o 32, no me acuerdo cuántos votos, y como Nueva York lo ganó abiertamente Biden sin ningún tipo de cuestionamiento, el día 14 los electores de Nueva York transmiten los votos a favor de Biden. Ahora bien, hay 6 estados donde esto fue lo que ocurrió. Y te lo digo. 6 estados que quiero que me los digas. Creo que son Georgia, Pensilvania, Wisconsin, Arizona, Michigan y Kansas, ¿cierto? No, Kansas no, Nevada. No. Ah, Nevada. Tienes la lista correcta menos Nevada. Sustituye Kansas por Nevada. Bien. Ya lo sustituí. Georgia tiene 16 votos en el colegio electoral, Pensilvania 20, Michigan tiene 16, Wisconsin 10, Arizona 11 y Nevada 6. Pero ahora te voy a dar mi testimonio personal. Yo me siento en el micrófono. Yo trabajé esa tarde de 3 de la tarde a 7. Tomé un descanso de 7 a 8 y a las 8 me senté nuevamente frente al micrófono para hacer la cobertura electoral. Trump iba ganando, y lo sé de memoria porque además lo tengo escrito en un pedazo de papel, iba ganando en Pensilvania
por 685.000 votos, en Georgia por 450.000, en Michigan por alrededor de 380.000, en Wisconsin por más de 200.000, otros 300.000 en Arizona y Nevada, que es un estado más pequeño, Trump llevaba como 100.000 votos de ventaja. De pronto son las 2:30 de la mañana y se suspenden, o no se suspenden, dejan estos estados de actualizar su conteo. Todos los otros estados, tenemos 3 usos horarios en los Estados Unidos, Atlántico, no 4, Atlántico, Central, Montaña y Pacífico. Todos los otros estados seguían actualizando. Inclusive Hawái empezó a actualizar y Alaska empezó a actualizar y lo actualizaban cada 20 o 30 minutos, entraban nuevas cantidades de votos. Pero estos 6 estados suspenden. Bueno, 2 de la mañana, 2:30, 3 de la mañana, ya nosotros cansados, yo particularmente me había levantado a las 5 de la mañana del día martes, ya son las 3 de la mañana del miércoles. Ya tenía casi 24 desesperado horas. por saber y no podíamos concluir la cobertura porque no se sabía quién había llegado a los 270 votos mínimos del colegio electoral. 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y ya decidimos, mira, no podemos más. Como a las 4:30 la jefa llamó al equipo que nos iba a sustituir y en vez de entrar a las 6, le pidió que entrara a las 5 para que nos relevara porque ya no dábamos más. Yo había ido 3 o 4 veces al baño a echarme agua fría en la cara porque me estaba cayendo de sueño. Vengo para mi casa, pero todavía enervado por el proceso. Llego aquí a mi casa como a las 6 de la mañana, me pongo en la internet a mirar, nada, aquello todo parado. Bueno, me acosté a dormir, dormí como 1 hora, 2 horas, tuve que llevar a los niños el día siguiente al colegio. Y a las 10 de la mañana, al unísono, estos 6 estados que tienen gobiernos independientes, autoridades independientes, que no tienen por qué comunicarse entre sí, de pronto reanudan nuevamente el conteo de votos. Y cuando reanudan y empiezan a publicar los resultados, en Pensilvania, que Trump iba ganando por 685.000, ahora Trump va perdiendo. En Georgia, donde la ventaja era de más de 400.000, Trump perdiendo. Trump perdiendo en Michigan, en Wisconsin, en Arizona y en Nevada. Nadie podía creerlo. Entonces dijeron, bueno, hay unas boletas por ahí todavía que faltan por contar, boletas de militares. Y había cierta, porque la diferencia era mínima, eran 10, 15.000 votos, 3.000 votos. Y la gente se hizo la ilusión de que cuando contaran esas boletas, bueno, volviera nuevamente Trump a ganar. Pero al contrario, mientras más entraban los votos por correo, más aumentaba la ventaja de Biden. Termina el día miércoles 4 de noviembre y Trump pierde en esos 4 estados. Pero empiezan a partir de ahí a salir testimonios de personas alegando fraude. Ahora vamos al fraude. Antes de ir al fraude, según los colegios electorales de estos estados, de los 6, estoy hablando de los 6, creo que daría algo así como 79 colegios electorales. Mira, te pregunto. 20 de Pensilvania y 16 de Georgia y 16 de Michigan son 52. 10 más de Wisconsin son 62. 11 de Arizona son 73 y 6 son 79. 79, lo que te digo. 79. Son 79 colegios electorales. 79. Esos 79 colegios electorales le dan el triunfo a uno u otro candidato. Pues mira, Trump se quedó con 232. Súmale 232 votos del colegio electoral a 79 y Trump superaría los votos que le ganó a Hillary Clinton. Pero ahora serían 300, te daría 311. Exacto, y él ganó por 306 en el 2016. Pero fíjate lo que ocurre aquí, que son cosas que se le restan a Biden. Estos 79 claro, se le restaría. Exactamente. Okay. Mira lo que ocurre en el 2016. Trump gana por aproximadamente, o sea, Trump gana en el colegio electoral y en el voto popular, sumando todos los votos de ciudadanos de todos los estados, Trump recibe aproximadamente 65 millones de votos. En este año, Trump recibió 12 millones más que los votos del 2016. 12 millones más y pierde la elección, pierde entre comillas. Los demócratas han sufrido una paliza apabullante. En los parlamentos estatales, los republicanos, partido de Trump, ganó 4 parlamentos. Tenía antes 27, control de 27 parlamentos estatales o congresos estatales
ahora va a tener control de 31. Los demócratas se quedan con 19. Por ejemplo, aquí en el área de Miami, que es un área eminentemente liberal y eminentemente demócrata, perdieron 2 asientos federales, los asientos ganados por Carlos Jiménez y María Elvira Salazar. Perdieron asientos en la legislatura del estado. Perdieron, o sea, Trump obtuvo como un 20% más de votos que lo que terminó obteniendo en el 2016. ¿Cómo se explica que Trump haya recibido cerca de 12 millones más de votos de cuando le ganó a Hillary Clinton? Que los republicanos hayan arrasado en la Cámara de Representantes Federal, la de Washington, donde no han perdido un escaño y le quitaron 14 a los demócratas. Y Trump haya perdido la elección. A mí lo que me llama la atención profundamente es la cantidad de gente que votó entonces. Bueno. Que no votaban hace 4 años. O sea, ese gentío llegó a la mayoría de edad y vota. No, ahora no sé cuántos millones. Te voy a explicar qué es lo que ocurrió. Ajá. Cuando comienza la pandemia, los señores demócratas se dan cuenta de que tienen una maravillosa oportunidad de forzar el voto por correo. Históricamente en Estados Unidos el voto por correo solamente se recurría cuando te ibas a practicar una operación de apendicitis, no de emergencia, sino rutinaria. Y entonces tú decías, bueno, yo voy a estar convaleciente o no voy a estar. Entonces pedías la boleta por correo o vas a estar de viaje o ese día a lo mejor te habían llamado para ser jurado en un juicio y anticipando de que ibas a estar 5 o 6 días invalidado porque estás dentro del juicio, no puedes ir a votar, pedías la boleta por correo. En los estados eminentemente liberales, los gobernadores dijeron, vamos a cancelar las elecciones presenciales y a todo el mundo le vamos a mandar una boleta por correo. Y ahí se formó un gran alboroto. Los republicanos dijeron, eso es ilegal. En algunos lugares era ilegal. En otros lugares corrieron a cambiar la ley estatal para hacerlo legal. A fin de cuentas, mandaron como 20 o 25 millones de votos por correo, obligados. Sí, hubo lugares donde no hubo otra alternativa, te mandaban el voto por correo. Imagínate tú. Ahora mira, en toda elección en los Estados Unidos en los últimos 70 o 80 años, la máxima participación electoral ha sido alrededor del 68-70%. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay unos 3 de cada 10 electores que no votan. Tienen derecho al voto, pero no se entusiasman, no votan. O sea, un 30% de la gente nunca vota en una elección presidencial. Si yo soy el controlador de una junta electoral, digamos el condado Miami-Dade, la dirijo yo, con 8 o 10 de mis empleados de confianza. Le digo a mi técnico de computadora, sácame una lista de las personas que no votaron en la elección presidencial del 2016, ni del 2012, ni del 2008. Los que no han votado en esas 3 elecciones, pónmelos en una lista. Después que los identifico, le digo, ahora sácame del padrón electoral las firmas digitalizadas de cada una de esas personas. Y le digo a mi gente de confianza, esto es con tiempo, agarren una boleta, márquenla por el candidato Biden o por el candidato Trump, dependiendo a quién yo quisiera beneficiar. Y cópienle la firma. Miro la firma digital, la pongo en la boleta, firma digital, la pongo en la boleta y la marco. Y luego, con un tiempo prudencial, 2, 3, 4 semanas antes del día de la elección, las voy mandando por correo. Y ya tengo 30, 40, 50, 60 mil boletas guardadas ahí en una urna por si hicieran falta. Hay gente que te diría que tú estás elucubrando. No, porque que estás haciendo una película, pero es que yo te voy a decir una cosa, todo eso pasa. Es que la evidencia de los testigos ha corroborado que este es el modus operandi. Los testigos presenciales han dicho que este es el modus operandi. Entonces, tuvieron esas boletas guardadas. Pensaron que no las iban a necesitar. Pero de pronto Trump está ganando por 600,000 votos aquí, 400,000 votos allá, 300,000 votos acá. Y deciden parar el conteo. Y entonces empezaron a sacar las barajas de la manga. Hay un señor que es empleado del departamento postal, dos individuos, empleados del departamento de correos, que han testificado bajo juramento, so pena de ser encarcelados si mienten ante un juez federal, de que ellos uno transportó 288,000 boletas fabricadas en el estado de Nueva York, marcadas solamente en la casilla presidencial, porque la boleta es un mamotreto larguísimo, donde aparecen elecciones para alcalde, jueces,
congresistas estatales, senadores estatales, congresistas federales, senadores federales, enmiendas a las constituciones de las ciudades y de los estados. Es un mamotreto larguísimo. Y la primera de las casillas es la presidencial. Pues esas 288,000 boletas, nada más que estaban marcadas en la casilla presidencial, según el testimonio de este sujeto, que las transportó del estado de Nueva York a la ciudad de Lancaster, en Pensilvania, y las dejó allí. Otro colega, en otro camión, transportó más o menos 100,000 boletas más. Eso es ilegal. No se puede transportar boletas de un estado a otro. Las boletas no tenían que tener una firma, no tenían firma, o sea, una cosa totalmente espantosa. Sí. Por un lado, mira, en el estado de Nevada, anoche hubo una audiencia ante un tribunal y esto fue lo que se reportó. En el estado de Nevada, Biden termina con una ventaja de 35,000 votos. Vayan llevando en la mente estas cifras que yo voy a dar y después yo les digo el total, lo que suman. Esta es la evidencia que los abogados de Trump presentaron ayer en un juicio en el estado de Nevada. Más de 8,000 boletas que fueron emitidas con direcciones que no existían. Direcciones que no existían, por ejemplo, una dirección en un casino, una dirección en un centro comercial, una dirección en un terreno donde no hay un edificio. Más de 8,000 boletas. Más de 15,000 boletas que fueron presentadas por personas que dieron como dirección un comercio, un centro comercial o un negocio comercial, cuando la dirección tiene que ser una residencia. 2,468 boletas emitidas por personas que vivían en otros estados. Unas 42,000 boletas de personas que votaron múltiples veces. Más de 1,500 boletas de personas fallecidas, de acuerdo al registro de muertos de la Administración del Seguro Social. Y unas 8,000 boletas que no tenían firmas. Esto hace 95,000 y pico de boletas, 3 veces más que el margen que Biden obtuvo en el estado de Nevada. Si un juez, que creo que va a emitir una decisión en el día de hoy, decisión que pudiera ser apelable a la Corte Suprema de Nevada, y el que pierda puede apelar a la Corte Suprema de la Nación. Si el juez invalida esto, los 6 votos del colegio electoral no los obtiene Biden, porque esto ocurrió en la ciudad de Las Vegas. El resto del estado de Nevada no tiene problemas, pero en la ciudad de Las Vegas, que es una ciudad dominada por los demócratas, fue donde ocurrió el fraude con más de 95,000 votos ilegales. Eso le daría a Trump la victoria en Nevada. Ahora vamos a Georgia. Sí, perdón. No, porque es que yo te oigo y me encanta toda la historia que nos estás contando y quiero que sigas y la profundices. Pero yo vuelvo y te pregunto, ¿por qué es que tú y yo somos periodistas? ¿Por qué esto no aparece en la prensa convencional? Porque la prensa convencional, el 95% de la prensa convencional en los Estados Unidos está entregada de cuerpo, alma y corazón al Partido Demócrata. Es la prensa, por ejemplo, que suprimió toda noticia de la computadora del hijo de Joe Biden, de Hunter Biden, donde habían un montón de evidencias de, por ejemplo, este señor recibió de la esposa del alcalde de Moscú en Rusia $3,5 millones y no los declaró. ¿A cambio de qué? Nitu, si tú me mandas mañana, no $3,5 millones, tú me mandas $3,500 de donde tú vives a mi cuenta bancaria, al día siguiente el banco me pide a mí un reporte financiero ordenado o exigido por los reguladores federales del gobierno, del Departamento del Tesoro, de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, para saber cuál es la procedencia, cuál es la naturaleza y el porqué de esa transferencia bancaria. Este señor recibe $3,5 millones a través de una serie de triangulaciones de bancos por la isla de Chipre y hasta ahora nadie ha reportado eso. Salió a relucir el diario New York Post, que es un diario serio, grande, más antiguo de los periódicos en los Estados Unidos, hizo la investigación. Twitter y Facebook le cancelaron las cuentas. Las cadenas nacionales como la CNN, Univisión, Telemundo, no se enteraron, no lo reportaron. Lo estamos reportando medios pequeñitos, medios totalmente insignificantes en el contexto continental de los Estados Unidos, como la estación nuestra, Karinés y yo, a diario, pero eso llega muy limitadamente. Y las redes sociales. Y vamos a hablar de Georgia, pero es que esta parte me interesa muchísimo. No, para la prensa, lo que estamos prensa, viendo es no solamente la fractura del sistema electoral norteamericano, sino que estamos viendo... Es una conspiración monumental como nunca ha ocurrido.
Es como que para la prensa americana esta noticia fuera originada por el chupacabras. Bueno, el chupacabras es una cosa mitológica, no existe, nadie no lo ha visto, no hay una evidencia, es una fantasía. Bueno, ellos han tomado esto con el mismo carácter. Hay más de 1000 testimonios bajo juramento de personas, testigos presenciales. Luego vamos a hablar de los expertos matemáticos y estadísticos que han rendido sus análisis, si tenemos tiempo. Entonces, sí, claro que tenemos tiempo. Okay. Vamos a hablar ahora entonces de Georgia. Y seguimos la En secuencia. Georgia es un estado que tiene como un 60% de la población del estado de la Florida. Es limítrofe al sur con la Florida y al norte con 3 estados: Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Georgia es 90% republicana geográficamente, territorialmente, pero el núcleo de la ciudad de Atlanta, que es donde está el condado Fulton, es muy poblado, eminentemente afroamericano y casi todo demócrata. Y ahí es donde ocurre el fraude. Hasta hace unos días habían decenas de testigos que decían, mire, yo observé esto, yo 100 boletas por aquí, 1000 boletas por allá, que las metieron. Había una señora que había dicho que las había visto cómo las contaban, mismo voto lo contaban múltiples veces. Pero eran cuestiones que tal vez no tenían el peso de lo que les voy a contar ahora que ocurrió a la 1 de la mañana de ayer, o sea, al amanecer del día de ayer jueves. En Georgia, Trump iba ganando por más de 400,000 votos y termina perdiendo por 12,626. Ya en Georgia han hecho 2 recuentos manuales. Pero imagínate, si cuentan los mismos votos fraudulentos y los cuentan, los podemos contar. Va a volver a salir lo mismo. 70 veces el mismo resultado, ¿verdad? Claro. A la 1 de la mañana de ayer, una compañía privada que tiene a su cargo la instalación de las cámaras de seguridad en los organismos del gobierno, compañía subcontratista, compañía privada, le entrega a la campaña de Trump el video del centro electoral, de la Junta Electoral de la ciudad de Atlanta, en el condado Fulton. Aproximadamente a las 10 de la noche, un supervisor le dice a los observadores republicanos y también a los demócratas, se rompió una tubería de agua en el sótano, nos va a afectar el conteo porque hay que apagar todo el sistema eléctrico, váyanse para la casa y vengan a las 8 de la mañana. Las 4 cámaras están tomando los 4 planos de un salón enorme donde está ocurriendo el conteo y se ve como la gente se va yendo y aquello se queda vacío. Pasan unos minutos y aparecen 4 funcionarios de elecciones. Afortunadamente tenían camisas muy coloridas. Había una señora con una camisa amarilla, otra con una camisa morada, o sea, y ayuda para poder identificar lo que van a hacer. ¿Quiénes de eran? pronto Claro. Buscan debajo de una mesa, hay unas mesas muy largas, como de unos 3 metros de largo, y estas mesas tienen unos paños negros que llegan hasta el mismo suelo, hasta el piso. Cuando ellas hacen así y miran, nadie las está viendo, levantan el paño y empiezan a sacar unas maletas, como las maletas de viaje, como esas maletas de 40 o 50 libras con que viajamos de un país a otro. Empiezan a sacar unas maletas que tienen ruedas, las van arrastrando, son como 6 u 8 maletas, las llevan y las colocan frente a una cámara y empiezan a contar votos. Qué horror. A las 8 de la mañana llegan todas las otras personas que habían estado durmiendo porque aquello estaba paralizado y por supuesto Trump ha perdido toda la ventaja y ahora está perdiendo. Entonces esto ha sido tan escandaloso que el gobernador de ahí de ese estado ha ordenado una auditoría completa para ver si esas boletas tienen un sobre por correo donde hubo una firma para auditar la firma, para ver si la firma pertenece a un ser humano de verdad o fueron boletas fabricadas. Eso, en Georgia en este momento hay varios procesos judiciales, tanto por los tribunales del estado como por el sistema de la judicatura federal, que pudieran terminar en el Tribunal Supremo. Pero esto es una cosa escandalosa. Así que esos 16 votos del colegio electoral que recibió Biden ahora están en cuestionamiento. Pasemos al estado de Pensilvania, donde estos dos, en Pensilvania, Trump termina perdiendo por aproximadamente 60,000 votos. Pero estos 2 señores del sistema de correos dijeron que solamente ellos 2 llevaron más de 380,000 votos en sus camiones de Nueva York a Filadelfia para que fueran contados.
Uno, 288.000, el otro dice que aproximadamente 100.000. Ahí tendríamos 4 o 5 veces la diferencia en que terminaron Biden y Trump. En el estado de Wisconsin, donde participaron como 5 millones de personas, Biden termina con unos 20.000 votos más que Trump. Pero solamente en 2 condados del estado de Wisconsin, el fraude parece ser de cerca de 300.000 votos. O sea, unas 10 veces más la diferencia que terminó Biden superando a Trump. En el estado de Michigan hay una señora que trabaja en el departamento de elecciones que es demócrata, o sea, está afiliada al Partido Demócrata, afroamericana, pero dice que ella no puede quedarse con la conciencia tranquila porque sus jefes le dijeron que tomaran miles de boletas que llegaron tardíamente. La ley del estado de Michigan dice que todo voto emitido por correo tiene que llegar a más tardar a las 2 de la tarde del día 2 de noviembre. Estos fueron votos que llegaron el 3 y el 4, que ya no se podían contar. Y las autoridades superiores de ella le dijeron, tome esas boletas, anúlele y cámbiele la fecha, póngale la fecha. Cámbiele la fecha de atrás y pásale por la máquina. Otra señora de la ciudad de Detroit, que estaba de observadora, dice que un grupo de trabajadores de allí, del departamento de elecciones, controlado por los demócratas, tomaban las boletas, las metían por la máquina, cuando la máquina las arrojaba por la otra punta, las volvían a contar, y dice que Dime contaba. dime una cosa, Agustín, ¿por qué entonces el fiscal William Barr dice que el fraude no es suficiente? Bueno, esa es una frase que yo la verdad no comprendo, porque para mí fraude es un voto robado. Él, Para mí cuando fraude. le dijo eso a la agencia prensa asociada antes de ayer, dijo que él no había visto todavía suficiente fraude como para revertir el resultado electoral. Yo no sé qué fumó ese día el fiscal, que hasta ese momento para mí tenía toda la admiración del mundo y un poco más, porque han habido 2 o 3 personas que han sido sumamente fieles al presidente Trump y han cumplido con un mandato apegado a la ley. Y más que fiel al presidente Trump, fiel a la Constitución y A a la las leyes. Constitución y a la nación, exacto. Uno de Que ellos es es lo el que a mí me secretario. interesa. Uno de ellos es el secretario de Estado Mike Pompeo, el otro es el vicepresidente Pence y el otro es el señor William Barr. Pero yo no sé qué le pasó al señor William Barr. Después su oficina trató de dar marcha atrás y dijeron en un comunicado que ellos están investigando todo el fraude, que lo que pasa es que las investigaciones están en curso y que no se han completado y que por lo tanto la frase de él que no había visto es que todavía no le ha llegado. Trataron de enmendar la plana, pero fue muy lamentable y el señor Barr ha perdido una enorme dosis de respeto dentro de cerca de 80 millones de personas. Pasemos al estado de Arizona, Arizona y Nevada. Ya vamos a pasar a Arizona y a Nevada, pero lo que te quiero recalcar es esto. En Venezuela con los fraudes realmente yo siento que no hubo voluntad política para desnudarlos, no la hubo. Hubo entrega más bien. Yo a veces creo que hay una gran complicidad. Pero además de que no hubo, muchos ciudadanos sí denunciaron particularmente los fraudes, pero no teníamos un sistema judicial. Yo te pregunto, ¿ustedes tienen fe en su sistema judicial? Porque como yo escucho, desestimaron una demanda aquí, desestimaron otra demanda más allá. Ahora escucho por primera vez, Agustín, y te lo debo decir, no, es que esos jueces son demócratas o esos jueces son republicanos. Para mí los jueces no pueden tener filiación, pueden tener, cómo no, les puede gustar uno u otro, pero su filiación es con el país, con las leyes, con la nación, con la verdad. Entonces, te pregunto, ¿tienen ustedes fe en las instituciones norteamericanas? Mira, en las instituciones judiciales norteamericanas. Durante la presidencia de Bill Clinton y durante la presidencia de Barack Obama, a medida que se van jubilando los jueces en la judicatura federal, porque estos presidentes nada más que nombran jueces federales y son jueces vitalicios, vitalicios. Los jueces estatales son nombrados por los gobernadores, pero los jueces federales por el presidente. Son nombramientos vitalicios hasta que el juez se muera o decida jubilarse. Pero además creo que tienen que pasar por un interrogatorio, ¿cierto? Sí, sí, no por un escrutinio y luego el Congreso Federal, el Senado, los tiene que ratificar. Exacto. Estos jueces, en una gran mayoría, se convirtieron en jueces activistas.
no jueces interpretativos de la ley y de la Constitución, sino jueces activistas, jueces que llevaron una agenda ideológica a las decisiones que tomaron en la judicatura. Llegó el presidente Bush hijo y realmente no se dio a la tarea de limpiar el proceso y lo dejó así. Entonces llegamos hoy en día al momento en que Trump asume la presidencia el día 20 de enero del año 2017. Barack Obama, por alguna razón que nadie puede explicar, tal vez por dejadez o por abandono, dejó vacantes cerca de 100 asientos en la Judicatura Federal. Y Trump, viendo esto astutamente, empezó inmediatamente a llenar esa vacante. Al día de hoy, entre los jueces que dejó vacante Barack Obama, que dejó sin nombrar, y los que se han jubilado y las vacantes que se han creado, Trump ha podido llenar cerca de 100 asientos en la Judicatura Federal con jueces muy conservadores y muy jóvenes, lo cual dejará ahí un impacto larguísimo, inclusive más allá de su vida física en el planeta. En el Tribunal Supremo se le han presentado 3 oportunidades: el juez Neil Gorsuch, el juez Brett Kavanaugh y recientemente, hace unos días, la jueza Amy Coney Barrett. Ahora el Tribunal Supremo es 6-3, conservador versus liberal. Y la Judicatura Federal está mucho más limpia como no lo ha estado en los últimos 100 años. Entonces, la pregunta es sí, porque si un juez activista todavía, que quede remanente por ahí o rezagado, en Georgia, en Pensilvania o en Nevada, falla en contra de Trump por una cuestión ideológica, desconociendo la sólida evidencia de fraude, el caso es apelable y se puede apelar a una corte de apelaciones distrital o a un tribunal estatal supremo. Pero en el caso de que todas las apelaciones se pierdan, la Corte Suprema de la Nación tiene la última palabra. Y la Corte Suprema, esto no se ha dado nunca en la historia del país, pero probablemente los expertos concluyen de que la Corte Suprema va a mirar y dice, bueno, hay un caso de apelación que tenemos que escuchar en Pensilvania por fraude electoral, y otro acá por fraude electoral, y otro allá. Y la Corte los va a consolidar todos. Y ¿Hay posibilidades? Sí, hay mucha probabilidad. Y que la Corte le ordene a esos otros tribunales de menor instancia realizar audiencias evidenciarias para que cuando la Corte aglutine ya toda la evidencia haya sido presentada con los testigos, con los videos, con los audios, con todos los testimonios jurados ante todo el mundo y la Corte pueda evaluar. Ahora, aquí hay... Es que ya va, porque eso me lleva a otra pregunta, porque a mí me cuentan, hay 3 fechas importantes en todo este proceso. El 8 de diciembre, que es ya, el 14 de diciembre, que es el día que los colegios electorales votan, y luego el 6 de enero. El 6 de enero. ¿Qué pasa el 8, que es ya? Esto es complicado, pero voy a tratar de ser lo más explícito posible. El día 8 de diciembre, los 50 parlamentos estatales en sus respectivas capitales tienen que certificar a través de sus propias legislaturas el voto en ese estado. La legislatura de la Florida certifica el voto en la Florida. La de Nueva York, el voto en Nueva York. Certifican y dicen, bueno, aquí ganó Trump, ganó Biden. Aquí ganó fulano y aquí ganó sutano. Unos días después, el día 14, ciudadanos comunes y corrientes como Nitu o como yo, que son nombrados electores en representación, como dijimos al comienzo, de cada miembro del Congreso y cada senador federal, se reúnen en las capitales. En Tallahassee, que es la capital de la Florida, van a reunirse 29 personas. En Sacramento, en California, se reúnen los californianos. En la ciudad de Austin, en Texas, 38 electores del estado de Texas. Y más o menos a la misma hora transmiten a la Cámara de Representantes en Washington el voto. Y la Florida vota por Trump. Texas vota por Trump. California por Biden. Colegio electoral votó. Ahora, echemos para atrás un par de pasos. Te pregunto, ¿y si yo no certifiqué, si yo soy Wisconsin y no certifiqué el día 8? Ahí va, ahora, por eso te digo, vamos para atrás 2 pasos diferentes. Si la legislatura de Pensilvania, que está en poder de los republicanos, la de Georgia en poder de los republicanos, donde hubo control demócrata en 1 o 2 ciudades donde se hizo el fraude, pero la legislatura está en poder de los republicanos.
Sería la legislatura equivalente, por ejemplo, del estado de Zulia o del estado de Carabobo. Te Son entendemos legislaturas perfecto. regionales. Si esa legislatura Regionales, claro. decide que el fraude que ellos vieron y del cual ya se han convencido, si es que se han convencido, fue suficiente como para alterar el resultado del Estado, la legislatura tiene, por mandato constitucional, la prerrogativa de instruir a esos electores de ese Estado que desconozcan el voto popular y que voten por el candidato que ellos consideran que ganó de verdad la elección. O sea, la legislatura Ok. de Pensilvania le puede decir, O sea, olvídese, no es que echas para atrás la elección y la vuelves a hacer. no, no. No. Simplemente aquí hubo un fraude de 70,000 votos donde el señor perdió por 12,000 y por lo tanto él fue el verdadero ganador y el día 14 de diciembre ustedes van a votar por Trump y no por Biden. Eso puede ocurrir. Ahora, el colegio electoral vota. Vamos a suponer que eso no ocurra y el colegio electoral vota el día 14 de diciembre y a pesar del fraude en Georgia o en Pensilvania o en Nevada, esos estados terminan yendo para Biden. El día 6 de enero, la Cámara Federal en Washington, la nacional, se reúne en una sesión conjunta entre la Cámara de Representantes, 438 individuos, y los 100 senadores, todo el mundo junto. Si ese día un solo miembro de la Cámara se une en un binomio con un solo miembro del Senado, basta 2 personas, uno de cada bando, de cada Cámara, De cada cámara. para objetar los votos de Pensilvania o los votos de Nevada, la Cámara entra en un proceso de evaluación. Y al final, esto ha ocurrido nada más que 2 veces en la historia del país, en 1821 y creo que en 1825. La Cámara de Representantes puede terminar escogiendo al presidente y el Senado escogería al vicepresidente. Pongamos esto un momentito acá en la repisa y dejémoslo ahí. Si por la vía judicial, todos estos procesos carenan y son condensados por el Tribunal Supremo de la Nación y después de observar toda la evidencia, el tribunal dice, hubo fraude en Pensilvania, hubo fraude en Nevada, hubo fraude en Arizona, hubo fraude en Georgia. Nosotros no queremos escoger al presidente. Nosotros vemos que hubo fraude, no podemos aceptar esos resultados fraudulentos, pero como no queremos ser nosotros, el Tribunal Supremo, el árbitro final de la presidencia, por mandato constitucional mandamos el caso al Congreso Federal y volvemos entonces al otro escenario. Ahora llegamos al Congreso Federal. Fíjense qué cosa ocurre. Los demócratas en este momento controlan la Cámara de Representantes y los republicanos controlan el Senado. Inclusive en el nuevo Congreso que va a tomar en posesión en enero, aunque el margen, la diferencia se ha estrechado, los demócratas continuarían controlando. Pero eso no importa, porque no votan los 438 miembros de la Cámara para escoger al presidente, sino cada estado tiene un solo voto. Y como les dije que al día de hoy los republicanos controlan 27 estados, legislaturas estatales, y los demócratas 23, serían 27 votos republicanos que uno tiene que pensar que irían para el presidente Trump y solamente 23 para Biden. Y en el Senado ocurriría lo mismo. Oye, Así que, Agustín, esto es interesantísimo, todo lo que nos estás contando, y además no sabemos cuál es el camino que se va a tomar definitivamente. No lo sabes tú, no lo sabe nadie absolutamente, ¿no? Ahora, una pregunta que me surge. Los que llevaron adelante el fraude, de comprobarse el fraude, ¿qué pasa? ¿Van presos, no van presos? Porque yo creo que aquí la fractura del sistema electoral y de la confianza en el voto es el daño más grande que se le ha hecho al pueblo norteamericano. Mira, alguien tiene que pagar. Absolutamente tienen que pagar. Yo no puedo imaginar, yo llevo casi 50 años viviendo en este país. Voto en las elecciones presidenciales desde la primera vez que Reagan se postuló contra Jimmy Carter. Yo tenía 18 años, fue mi primera elección. Yo no puedo imaginar que esto quede impune, porque no tendría sentido seguir eligiendo. O sea, si esta gente, si esta gentuza se logra salir con la suya
cambiar una elección presidencial, cometer un fraude burdo, donde han votado miles de fallecidos, donde han fabricado cientos de miles de boletas, donde han contado el mismo voto en una máquina 8 o 10 veces, donde en un condado, con un clic electrónico a distancia, la máquina de Dominion, que es parecida a la máquina de Smartmatic, los votos que iban para Trump los ponía en la columna de Biden. Si eso se queda impunemente y no van gente a la cárcel, apaga y vamos. No hay nada más que hacer. No tengamos elecciones en los Estados Unidos. Yo me imagino que esto va a ocurrir, esto es lo que va a ocurrir. Cuando ya el fraude sea patente, cuando los tribunales certifiquen que hubo fraude, las autoridades policiales van a tener que investigar y agarrarán al pez más insignificante y lo empezarán a apretar. Y usted, ¿de quién recibió la? Ah, no, pero yo ejecuté, pero yo no di la orden. La orden vino del señor de arriba. Irán el señor de arriba. No, pero a mí me dieron la orden de más arriba. Y empezará a... Esto es un delito electoral, esto es un delito Gravísimo. penal. Es un delito federal porque basta que haya un solo nombre en una boleta electoral que sea del gobierno federal para que ese delito se convierta en un delito bajo la ley federal. Bajo la ley federal, los delitos son mucho más graves, las penas son mucho más severas y el tiempo de cumplimiento de cárcel como mínimo es un 85%. Tú sabes, Agustín, que para los venezolanos, por lo menos para algunos, y yo estoy hablando de ciudadanos normales porque la oposición no habla de esto. A mí me llama poderosamente la atención que esos que son los dirigentes de la oposición venezolana, con excepción, y debo decirlo, de María Corina Machado, no hablan de fraude, no hablan de Smartmatic, no cuentan lo que está pasando en los Estados Unidos, hay un silencio sepulcral, más bien están llamando a una consulta además, no sé, por internet, yo no sé ni por dónde es la consulta, y uno hoy en día le tiene pánico a cualquier cosa que sea electrónica por lo que estamos viendo. Ya lo habíamos visto en Venezuela, pero ahora lo reafirmamos y lo ratificamos. Si ustedes en los Estados Unidos logran develar, destapar en profundidad lo que está o lo que ha sucedido con el voto electrónico y cómo se manipula una elección y un Estado o un gobierno, incluso enemigo, puede poner un presidente de otra nación, el favor que le estarán haciendo a Venezuela y a América Latina, donde esto se exportó a España, y no tengo la menor duda que se exportó a los Estados Unidos, y tenemos que entender, como tú dijiste hace un rato, que es una inmensa conspiración, que hay gente que te dice, es que tú ves mucha película de Hollywood. Bueno, mira, quería tu opinión. Esto es una película de Hollywood. Mira, Nitu, vamos a sacarlo del contexto de Estados Unidos, de Venezuela o de los países que nos cualquier lado. Llevémoslo a Nueva Zelanda. Imaginemos que en Nueva Zelanda se enfrentan dos señores por una alcaldía, ¿verdad? Por una alcaldía. Y tú y yo queremos que gane uno, que en las encuestas va perdiendo, que tiene menos popularidad, que no ha hecho campaña, que las pocas veces que sale en la televisión comete una serie de errores. Por ejemplo, el señor Biden dijo que él era el único candidato que le podía ganar en noviembre a Ronald Reagan. Bueno, Ronald Reagan murió hace décadas. Otra vez dijo que él estaba postulado para el Senado. No, señor, usted no está postulado para el Senado, usted es candidato a la presidencia. O sea, era un individuo que a diario cometía una serie de torpezas de conexión neurológica. Inclusive hay decenas de médicos y psiquiatras que dicen que tiene problemas cognitivos, serios problemas neurológicos por 2 aneurismas que le cauterizaron hace algunos años. Si tú y yo queremos beneficiar a ese hipotético candidato a la alcaldía de la ciudad X en Nueva Zelanda, y nosotros tenemos la capacidad de fabricar en Australia 280,000 boletas, transportarlas en un barco o en un avión y llevarlas para contarlas, si hacen falta, la madrugada de la elección. Y vamos viendo el conteo real, el conteo auténtico, genuino. Y si a las 2 de la mañana el candidato nuestro está perdiendo, paramos el voto. Un momento, vamos a parar el voto. Váyanse para la casa que se rompió una tubería de agua. Vengan a las 8 que ya la vamos a reparar. A las 6 viene el plomero a repararla. Pero tenemos que apagar toda la electricidad para que la electricidad no haga un cortocircuito. Y cuando se va todo el mundo, 3 o 4 personas de confianza sacan los votos preparados, prefabricados, los pasan por las máquinas
Y cuando por la mañana llega todo el mundo y vuelve la prensa y se encienden las luces y se abren las puertas, el candidato nuestro va a la cabeza. Esto es lo que ocurrió. Ahí está el testimonio bajo juramento. Si una persona en los Estados Unidos se presenta con un testimonio jurado y luego comparece presencialmente ante un tribunal federal y miente en un caso tan delicado como este, el juez lo va a mandar 30 años a la cárcel por perjurio y por burlarse de la Judicatura Federal. O sea, la gente que, además, esta gente cuando dan el paso al frente, cuando dan su cara, ponen su nombre, son amenazados de muerte por los propios Lo miembros, sé, los correligionarios del Partido Demócrata. lo sé, Un lo grupo sé, de lo sé. abogados que representaba a Trump en Filadelfia se tuvieron que retirar del caso porque los estaban amenazando de muerte a ellos y a su familia. O sea que requiere, además de un valor personal, de una entereza, de una templanza, dar el paso al frente y convertirse en un denunciante de fraude electoral. Pero ponen su nombre en un papel juramentado. No les quepa duda a Ahora bien, nadie de que hubo Agustín, puede pasar, esto es una, yo tengo que decírtelo, yo siento que esto es una conspiración gigantesca enorme. y A mí me enorme, da y siento que vergüenza. A mí me da vergüenza comparecer ante este programa, que lo están viendo en varias partes del planeta, porque la última vez que estuvimos acá, hasta de España me dijeron que me habían visto contigo. Son miles y miles y miles de personas que lo ven en un momento y lo ven después. A mí me da vergüenza porque esto no se ha reportado jamás, ni en la República Dominicana, ni en Costa Rica, ni en Uruguay, ni en Paraguay. En Bolivia, Evo Morales trató de hacer una ínfima parte y le costó salir del país y le costó la presidencia. ¿Cómo es posible que en esta nación, que ha sido siempre el ejemplo, el baluarte, el modo, el sistema que todo el mundo ha querido imitar por la transparencia, por la decencia, por la rectitud, hayamos caído en esto? A mí me da vergüenza tener que denunciar esto en televisión internacional. a mí lo que me da es una profunda angustia si esto no llega al final. Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar, Este, porque tenemos también que mirarlo desde el punto de vista de fe. ¿Quiénes son las personas que votaron por Trump? ¿Qué denominador común o denominadores comunes los unen? Están a favor de la vida, a favor de la familia, en contra del aborto, en contra de la degeneración moral, a favor de los valores familiares, a favor de que las iglesias se mantengan abiertas, las sinagogas, los templos evangélicos así en este momento de la pandemia. ¿Quiénes están del otro lado? Las personas que están a favor del aborto, las personas que están a favor de todo tipo de degeneraciones sociales que atentan contra los valores familiares más esenciales, que quieren cerrar las sinagogas, las iglesias y los templos evangélicos, porque además, como son ateos, consideran de que eso es absolutamente innecesario. Entonces, desde el punto de vista de fe, que es algo que tal vez muchos de los televidentes no comparten, desde el punto de vista de fe, yo tengo que pensar que Dios no va a permitir que un grupo de tramposos, un grupo de mafiosos, de fraudulentos, que además están en contra de todo lo que es la doctrina judeo-cristiana, terminen robándose burdamente el poder para entregárselo a un señor que está senil, que está decrépito, que va a ser una especie de marioneta manipulada por la ultra izquierda, cuyo hijo ha estado en negociaciones y en cosas muy sucias con los ucranianos y los chinos, y que cuando estuvo en el poder durante la vicepresidencia del gobierno anterior, no hizo absolutamente nada. Entonces, desde el punto de vista de fe, yo creo que todavía esto no ha llegado al final. Todavía hay mucha cosa aquí que se tiene que desentrañar, hay instancias judiciales que hay que dirimir, que hay que agotar, instancias políticas en los parlamentos estatales y en el Parlamento Federal que todavía faltan por ver cómo terminan. Así que me parece a mí que los que están celebrando deberían tener un poquito más de cautela. Agustín, me encantó conversar contigo. Yo creo que más didáctico, imposible. Fuiste punto por punto explicando. Yo creo que la comunidad internacional te entendió perfecto lo que nos quisiste decir. Olvidé nada más algo, un matemático del estado de Texas, un matemático del estado de Texas que es el presidente de una empresa que da
da seguridad, servicios de seguridad a las elecciones en Texas. Fue contratado por la campaña de Trump, fue al estado de Michigan, hizo un análisis y, por ejemplo, en uno de los condados más poblados, votaron 3 veces y media más personas que las que habían en el padrón electoral. En otros 7 condados votaron entre 120 y 170% más de personas que las que habían en el padrón electoral. Y en cerca de 20 condados votó el 100% de todos los electores. Dice él que en la historia de las elecciones en los Estados Unidos, desde los padres fundadores con George Washington hasta la fecha actual, nunca se ha dado el caso de que en un sitio haya votado el 100% del padrón electoral, lo cual es matemáticamente muy improbable, pero algo imposible es que voten 3 veces y media más personas que las que tienen derecho al voto y existen y viven en ese sitio. Y eso es lo que por eso dije al principio de este encuentro que los venezolanos venimos del futuro. Sí. Todo esto lo vivimos una y otra vez. Tal vez lo copiaron y lo importaron. No, lo exportaron de Venezuela para los Estados Unidos. Yo por eso, de verdad, yo también soy una mujer de fe. Yo aspiro y espero que todo esto se devele, porque, como te digo, no solamente es para salvar el sistema electoral norteamericano y la fe en el voto, sino que yo sé que le podrían devolver la fe también a tantos y a tantos latinos y particularmente a venezolanos que perdimos la fe definitivamente en los votos como un sistema de elección. Así que de verdad, Agustín. Está en juego, amiga mía, lo más elemental de la libertad en los Estados Unidos. Está en juego la implementación de un modelo de gobierno globalista. Está en juego nuestra libertad en América Latina y en muchos lugares del planeta. Hay demasiadas cosas en juego en este momento y no es simplemente quién ocupa la Casa Blanca, es todo el impacto que eso va a tener en cada una de nuestras vidas. Con esta reflexión, yo le pongo punto final a este encuentro. Yo creo que esto es un programa para verlo y volverlo a ver y reflexionar y pensar. Agustín, te abrazo en la distancia, muchísimas gracias, eres muy valiente, de los pocos periodistas de verdad que están diciendo las cosas con nombre y apellido, con puntos, con comas, con comillas, y de verdad yo estoy convencida que en algún momento eso se te va a reconocer. De verdad, muchísimas gracias, ¿sí? Con mucho gusto. Un abrazo para ti y con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.